Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con María José Solís de Obando. ¿Quién es María José Solís de Obando, Juan Pablo Silva? Bueno, ella es, entre otras cosas que ya nos vamos a enterar, pero es la fundadora de Oh My Lamp, que es una tienda de ropa para bebés, niños, etcétera, que creó durante su embarazo, además. Así que vamos a conocer esa historia. Muy bienvenida, María José. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá y la idea hoy es contarle un poquitito de cómo nace esta marca. La verdad que esta marca nace, obviamente, de una necesidad. Yo en ese minuto, en el 2017, estaba esperando guagua, mi primera hija, Ana, y me di cuenta que cuando fui a comprar, obviamente uno se empieza a operar de cosas y a comprar, obviamente, armarse una ajuar. Me di cuenta que en Chile había muy poquitas marcas, de hecho había solamente una en ese minuto, que es una marca súper reconocida, una marca antigua, que es Coconut Grove en el fondo, y me di cuenta que no había mucha variedad en lo que es para poder tener cosas de guagua, y es ahí con esa necesidad en el fondo que yo vi, obviamente una necesidad súper personal de, bueno, voy a hacer mi propia marca. En ese minuto yo trabajaba en consumo masivo, y con una amiga mía que también trabajaba en retail, dijimos, bueno, que también estaba embarazada en ese minuto, nos empezamos a juntar todas las noches para crear esta marca. En el fondo queríamos una marca realmente que evocara mucha calidad, de algodón, principalmente enfocada en todo lo que es el dormir de los niños. Y empezamos a tirar ideas ahí cómo podíamos llegar con esta marca, y ahí nace Oh My Lamb. En el fondo, ¿por qué pensamos en lamb, que significa cordero? Porque el cordero no hay nada más suave, más calentito. Uno para quedarse dormido cuenta oveja, entonces obviamente lo que hicimos relacionar obviamente con el sueño, y además que al final si nuestros niños duermen bien, nosotros también dormimos bien, obviamente, y eso es algo súper importante. Y es ahí donde nosotros partimos con esta idea. Para crear obviamente el producto fuimos a Perú. ¿Por qué Perú? Porque en Perú es el principal productor de algodón pima en el mundo. De hecho, el algodón pima se fabrica en muy pocas partes, en unas partes en California, la mayor parte está concentrada en Perú, y también hay una gama que se hace en Egipto, pero ese es algodón egipcio que no tiene el mismo proceso, y este algodón es súper especial por varias cosas. Uno, tiene una fibra súper larga, lo que le hace que sea un algodón muy duradero. Un algodón muy suave también, que uno en el fondo puede lavar muchas veces y mantiene su calidad y su forma, y también al ser un algodón resistente permite que sea hipoalergénico para los niños, es de muy suave calidad. Obviamente los niños recién nacidos necesitan un producto súper suave, vienen obviamente 9 meses la guata de la mamá, entonces es por eso que estas propiedades de este producto lo hacen distinto. Y en Chile la verdad que no había algodón pima, había algodón, pero no había algodón pima peruano en ese minuto. Entonces dijimos, ya, perfecto. Entonces, buscando ahí el proveedor, porque obviamente nosotras dos trabajábamos, entonces no teníamos como mucho tiempo de ir a Perú, nos pusimos a buscar en una lista de una feria grande que se hace allá, que se llama Prom Perú, Expo Perú Moda. Y ahí llegamos con este proveedor que ha sido como una de las claves, la verdad, porque en el fondo él nos ha ayudado mucho con eso. Ya. Igual fuimos bien rápido. Sí, voy más lento. Tenemos, nos quedan más de media hora de conversa, así que imagínate. Volvamos a Estoy esperando guagua. Ya, tú dijiste eso en 2017. 2017. Y empezaste a armarte la ajuar y dijiste, no hay tanta ropa de guagua como yo me imaginé que había. Claro. De ahí a querer armar una tienda es otra cosa, Sí, porque o sea, es definitivamente un paso completamente... Uno dice, lo primero que a uno se le ocurriría es, ok, voy a importar, a lo mejor compro en Amazon o le pido a alguien que vive, porque uno siempre tiene un amigo que vive fuera, búscame y me mandáis, qué sé yo. Digamos, me imagino que por ahí debe haber pasado primero el proceso, o en tu cabeza ya estaba el bichito de querer hacer un emprendimiento. En mi cabeza estaba el bichito porque en el fondo yo sabía que quería ser mamá, y en algún minuto yo quería ser independiente al final. Entonces, porque obviamente llevaba mucho tiempo trabajando y sabía lo que es estar en una empresa de consumo masivo. Yo trabajaba en Unilever en ese minuto, entonces la verdad yo quería algo como propio. Y también a mí me gusta mucho el tema del diseño. Si bien yo no soy diseñadora, soy ingeniera comercial, yo quería en el fondo los estampados que yo tenía en mi cabeza, plasmarlos en un producto. Ya, ¿y los estampados que tenías en tu cabeza respecto de qué?
del estampado de cualquier cosa. Podría haber sido tela de, no sé, para un sillón. No. O sea, nosotros, en el fondo, como les decía yo, la tela que usamos es algodón pima. En el fondo yo quería algo muy suave. Quería, en el fondo, poder llevar estos diseños a que mis niños los pudieran usar. Estos momentos, insisto, antes de tu emprendimiento, o sea, no quiero que todavía nos metamos en el emprendimiento, quiero entender la dinámica, porque este programa es muy útil para los que nos están escuchando y que a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta de que a lo mejor pueden emprender porque tienen ideas en su cabeza, pero no saben cómo aterrizarlas. Por eso es que el proceso previo a que tú pongas tu tienda es demasiado importante en el relato. La tienda llegó mucho después. O da lo mismo, que mandaste a hacer tu producto. No, la verdad, yo creo que fue esa necesidad de no encontrarlo en Chile, al final. Al final fue en el fondo de lo que decís tú, o sea, mucha gente uno encargaba afuera, claro. En el fondo se usaba mucho eso como, me voy a ir de viaje a Estados Unidos a comprar las cosas de guagua. En ese momento estaba Carter's, Gap, esas marcas. Sí, pues era lo que hacía mucha gente. Pero no existía en Chile la opción de poder hacerlo al final. Entonces yo quería dar esa oportunidad yo decía, yo quiero poder encontrarlo acá. ¿Cachai? En Chile, no había. Mientras estaba ahí esperando guagua. Mientras estaba esperando guagua, porque obviamente, claro, se hace más difícil viajar, no todo el mundo puede ir para afuera a comprarse el ajuar. En el fondo es como un privilegio al final. ¿Y cuál fue el primer paso entre no encuentro cosas para armar el ajuar y voy a armar un emprendimiento para hacer cosas de guagua? ¿Cuál fue el primer paso así concreto? ¿Y en qué momento se te produjo ese clic? Porque el embarazo es el embarazo, o sea, uno como que se aboca fundamentalmente a eso, no a crear un emprendimiento, sino que pues, ya en sí mismo el embarazo es un gran emprendimiento. Sí, no, yo creo que el hecho de, bueno, en el fondo lo que significa ser mamá y trabajar, en el fondo como de la exigencia que tiene, y de poder hacer algo un poco más flexible, creo que fue una de las grandes razones de lo que me impulsó a mí a crear mi propia marca. ¿Cuántos meses de embarazo tenías cuando dijiste ya, sabéis que voy a ver si a lo mejor yo puedo fabricar? 6. 6 meses. 6 meses de embarazo. 6 meses de embarazo. ¿Y tu primer así como googleo o sondeo para ver si podías tú hacer tus propios productos? Sí, yo conocía una marca que es una marca peruana que se llama Baby Cottons, que es una marca súper rica de algodón pima, y a mí ya me habían regalado unas cosas. De hecho, la señora de mi papá es peruana y ella me empezó a regalar cosas, y yo vi esta marca y dije, es que esto es increíble, o sea, la calidad de este algodón realmente es superior, y en verdad en Chile no hay esto, yo quiero esto acá en Chile. ¿Cuál es la diferencia del algodón con el algodón pima? Así bien, ojalá. A ver, la diferencia principal es la suavidad, o sea, el algodón pima es realmente extremadamente mucho más suave que el algodón normal. Se siente... Pima, bueno. Es que este es algodón pima, mira. No, eso no es algodón pima. Veo las pelusas. Sí. No, este sí es algodón pima. ¿Algodón pima? Sí, es de Wallis, es algodón pima. Algodón pima. Sí. No, las pelusas son por el suéter que tengo puesto. Este yo creo que es Primark, así que... Bueno, el algodón Pero pima... esta es de Wallis y de Wallis es polera de algodón pima. Ya, el algodón pima es eso, es muy, muy, muy suave el tacto. O sea, obviamente uno le quiere poner lo mejor a la guagua. Al final uno quiero que mi guagua en verdad nazca y tenga lo mejor. Y por otro lado, el tema de la durabilidad. O sea, en el fondo, de poder, si uno ya va a invertir en una prenda que es un poquitito más cara, pucha, el hecho de que uno lo pueda heredar también es algo bueno que tiene el algodón pima. Y también es súper bueno porque es un algodón que sirve como tanto para invierno como para verano. En invierno obviamente es calentito, y en verano también el hecho de ser tan suave es transpirable, entonces los niños no pasan una mala noche. De verdad que el dormir con algodón pima es distinto, yo siempre lo digo. Ahí está la diferencia del algodón. Ya, volvamos entonces tú dijiste, ya, 6 meses de embarazo, voy a empezar a hacer, y los primeros pasos. ¿Cuáles fueron esos primeros tímidos pasos? Bueno, primero nos empezamos a juntar, obviamente, las noches, porque las dos trabajamos. Yo con mi primera socia. ¿Ya? Nos empezamos a juntar, ella trabajaba en el Jumbo, la parte infantil, y nos empezamos a juntar en las noches, buscar un proveedor, porque al final toda esta idea es maravillosa, pero sin tener a alguien que te lo fabrique no sirve de nada. No, obvio. Entonces nos empezamos a buscar un proveedor, buscando en una feria que no teníamos tiempo para ir a la feria, entonces buscamos los expositores que fueron a la feria. Buscamos los expositores y lo empezamos a contactar. Mail, en ese minuto no es digital ahora, que obviamente uno agarra WhatsApp, videollamada, o sea, era mucho más difícil. La videollamada realmente se masificó, popularizó desde la pandemia. Claro, no existía antes eso. Como que le costaba. Le costaba y era hola, somos, y tampoco éramos nada en ese minuto, entonces eran como hola, somos Oh My Lamb, queremos hacer una marca en Chile, nos gustaría fabricar contigo. Y ahí nos empezaron a mandar distintos catálogos de producto, y la verdad que en el fondo lo difícil fue elegir, porque teníamos varias opciones, y de repente yo le dije, oye, Cote, ¿sabes qué? Pidámosle que nos mande
con qué marcas trabaja. Y ahí fue cuando este proveedor nos manda, y una de esas marcas yo la conocía perfecto, era una marca de Estados Unidos que a mí me encantaba, y le dije, mira, si este proveedor trabaja con esta marca, debe ser bueno. Qué buena pregunta hiciste. Sí, Clave esa pregunta. clave. A mí no se me habría ocurrido, pero qué buena pregunta. Claro, pues obvio, saber con quién trabaja el proveedor te da una cierta garantía de Te calidad. da una cierta garantía de calidad, obviamente no lo conocíamos, teníamos de hecho una cita pendiente ahí de conocerlo obviamente, y yo dije ya, nos tiramos a la piscina con este proveedor principalmente por eso, porque dijimos bueno, si trabaja con ellos, y ahí nos empezó a mostrar las otras marcas, nos empezamos a meter con las otras marcas que trabajaba, y la verdad me hizo mucho sentido que trabajara con marcas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las certificaciones americanas son muy exigentes, entonces dije ya, este tiene que tener buena calidad. Ya, vámonos entonces, ya tenés el proveedor. ¿Cuánto te demoraste en tener un producto, en ya tener acá en Chile? Estamos hablando, estáis de 6 meses de embarazo cuando partieron. ¿En qué mes vamos? ¿O ya estáis de postnatal? Sí, no, todavía no. Ligándolo a... Todavía no, todavía seguíamos ahí. La verdad que fue bastante rápido. Primero lo que hicimos fue, nosotros no queríamos comprar pijamas hechos, queríamos diseñarlos nosotras. Entonces contratamos una ilustradora chilena, que hemos ido cambiando, pero en ese minuto se llama Katarina Abovich, y ella creó este mundo Oh My Lamb, porque es un mundo en el fondo, donde está el cordero, donde están las ballenas, donde están los zorros, y hay distintos personajes que nosotros luego lo plasmamos en los productos. Entonces primero contratamos una ilustradora que nos ilustró como todos estos mundos pintados obviamente a mano, y después contratamos a una diseñadora, porque obviamente las dos somos ingenieros comercial, donde nosotros les dijimos ya, queremos hacer diferentes estampados y estas son las ilustraciones que van a ir, y ahí creamos obviamente las fichas técnicas que son súper específicas con los broches, cierre, etcétera, y eso es lo que nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible para obviamente mandarlo a producir. Pero el diseño, esta ficha técnica, ¿la hicieron ustedes? Nosotros, sí. Ya, o sea, algo de ropa, porque tenéis que saber los tamaños, Sí, tenéis que saber obvio, el tipo de cierre, eso fue súper tenéis difícil. que saber hartas cosas. Sí, los tamaños es un tema, porque obviamente nos ha costado mucho llegar a las tallas, porque nosotros, a diferencia de la ropa, por ejemplo, de hombre, que es S, M, L, XL, acá tenemos RN, 0A3, 3A6, 6, Claro. 12, 12, 18, 18, 24, 24, 26. Y de ahí las tallas infantiles. Entonces, llegar a la curva perfecta de tallas... ¿Cuánto se demoraron en eso? No hemos demorado como 6 años. Recién ahora te puedo decir que si tú compras un pijama, va a ser la curva perfecta, e incluso a veces nos equivocamos. No han llegado pijamas que son... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pucha, porque es difícil en el fondo achuntarle al niño. O sea, al final tenéis diferentes pesos, tallas, y obviamente hay que tratar de llegar a una media que en el fondo les sirva a todo. Y eso igual ha sido difícil porque las tallas americanas son muy distintas. En el fondo uno lo que hace es que uno compra una curva de talla y las manda, pero no es lo mismo la guagua chilena que la guagua americana. Son mucho más grandes, los pijamas eran mucho más largos, entonces obviamente a los chilenos que no son tan grandes no les quedan bien. Les queda colgando las patitas. Claro, ya. entonces hemos ido ajustando y eso ha sido un gran trabajo que creo que ahora te podría decir que si vas a la tienda vas a encontrar un pijama que... ¿Qué eso eran muestras iban, muestras venían? Muestras iban, muestras venían, para allá y para acá, claro. ¿Cuándo llegaron hacia el producto y dijeron con esto podemos salir adelante? Yo entiendo además que hubo como un trabajo para tratar de llegar al Bazar ED. Claro, en ese Cuéntanos minuto eso. el Bazar ED era como lo que la llevaba. O sea, en el fondo, ir al Bazar ED era lo que uno se esperaba. Ahí también venían, me acuerdo mucho, también gente de regiones a buscar como proveedores también, porque en el fondo no había lo que hay ahora, el e-commerce y todo esto, sino que el Bazar ED era como un punto de encuentro multitudinario, y nosotros dijimos, es un buen punto de partida para hacer un marketing, para entrar, para en el fondo realmente tener un contacto con el consumidor. Y ahí llegamos al Bazar ED corriendo, obviamente. De hecho, las cajas llegaron, estábamos así como súper nerviosas porque no llegaban las cajas y se venía el Bazar ED, ya habíamos pagado el stand, ya teníamos mandado a hacer los muebles, o sea, estábamos listas para entrar, pero no teníamos los pijamas. Entonces, nada, ahí llegaron justo las cosas, me acuerdo, justo fue, no sé, el Bazar ED partía el jueves y las cosas me llegaron el domingo a mi casa. Yo estaba ya guatona, mi socia tenía 2 semanas más de embarazo que yo, entonces la verdad que éramos bastante inútiles en ese minuto. Pero o que sea, estamos hablando de 8 meses. Sí, Ya. sí, claro, 8 meses. O sea, prenatal las dos ya. Claro, prenatal las dos, y yo le decía a Coté, yo no sé cómo vamos a mover estas cajas, yo tengo la media guata, y ahí los maridos obviamente apañándonos. En el living de mi casa me acuerdo, más de 70 cajas así puestas en todas partes, yo con la guata tratando de armar y como separar el stock, porque más encima pedimos mucho. O sea, en el fondo no pedimos para un Bazar ED, sino que obviamente había mínimos que cumplir, entonces... Mínimo MOQs. en claro, el pedido. en el pedido. Claro.
Entonces, nada, y ahí partimos, bueno, armando el stand, ya con los pijamas, el producto nos quedó buenísimo, de hecho la primera como lo tocábamos y las dos como súper nerviosas, incluso separando como para nuestras guaguas, pensando que obviamente lo íbamos a vender todo. Y de repente, nada, nos pusimos a armar el stand y la Cote empieza, José, esto me está doliendo. Y yo, ¿cómo que te está doliendo? No, es que estoy con contracciones. Y digo, no. O sea, tú no puedes estar con contracciones ahora, estamos a un día del bazar, en verdad. Ahora, era una posibilidad. Era una posibilidad. Como que no llegaron las cajas también era una posibilidad. Claro, era una posibilidad. Entonces yo le decía, ya Cote, espérate, pero ¿qué tanto te duele? Me decía, no, todavía puedo. Entonces me acuerdo que ella decía, ya, tú te vas a quedar abajo, no te vas a subir a la escalera. Entonces ella martillaba abajo, porque obviamente uno en el emprendimiento tiene que hacer de todo. Entonces estábamos nosotras armando el stand, colgando las cosas y me decía, no, esto ya parece que es de verdad. Y yo digo, Cote, ¿estás segura? Íbamos como marcando las contracciones. Y en un minuto me dice, ya, José. No me digas que tuvo la guagua en el bazar, porque no, te juro que sería la mejor historia que le haya contado en este programa. No. Entonces me dice, yo creo que me tengo que ir. Es responsable que me vaya. Le digo, ya, pero tratemos de terminar el stand, las dos. Me decía, ya, sí, yo creo que me va a hacer bien terminar el stand. Tratemos de terminar el stand. Negligente las dos. No, pero negligente no. O sea, caché que ella esperando guagua, la otra que tenía un poco más de semana de embarazo, diciendo, no, pues sigamos martillando nomás, terminamos el stand y después vaya a tener la guagua. Oye, claro. Te pasaste. Sí, la verdad que sí. Y la Cote me dice, bueno, ya, sabes que yo creo que me voy a tener que ir, voy a mandar, tú tranquila. Yo me vi, dije, ¿qué voy a hacer yo todo este fin de semana? Porque teníamos turno hecho, obviamente no contratamos vendedora. Entonces me dice, no te preocupes, que yo tengo a toda mi familia. Entonces fue su mamá, su hermana, haciéndonos los turnos mientras yo hablaba con ella y me decía, ¿cómo va? Aquí estoy de dilatación 3. Y yo le decía, ya, acá estamos a punto de abrir. Entonces la verdad que como que nacieron juntos este proyecto precioso. Y su guagua. Que obviamente le puso toda la tenía Oh My Lamb. Yo estaba súper orgullosa, le contaba a cada persona que venía la historia porque encontraba que tenía como todo un sentido. Justo porque no se esperó 3 días más, pero bueno, y así nace un poco la marca en este bazar y la verdad que tuvimos como una buena recepción. Uno obviamente cuando parte uno espera como que todo este trabajo que hay de atrás, uno espera que la gente como que ame la marca y al tiro empieza a comprar y no es tan así. No, obvio que no. No es tan así de que en el fondo llegan, te compran y listo, y por eso tampoco se nos acabaron las cosas. O sea, nos fue súper bien, pero no es que vendimos todos los pijamas y realmente nos quedamos sin stock. Después había que ver cómo vendíamos estas 80 cajas que nos llegaron. ¿Cachai? 80 cajas. 80 cajas. ¿Cuánto? En ese pedido era un pedido de $30.000 a esa fecha. O sea, imagínense, el dólar estaba como 550 o sea, un gran pedido. Y tampoco teníamos como canales de venta para sacar todo este stock en ese minuto. Entonces dijimos, bueno, ya, de manera rápida creamos una página, en ese minuto la llevaba Jumpseller, creamos la página con Jumpseller, nos metimos a algunos como emprendimientos de e-commerce que estaban partiendo, de hecho estaba justo partiendo, creado en Chile, nos metimos, Baby Tuto también, ahí nos metimos a vender y nos fuimos a bazar que había, navideño, bazar del Villa María, bazar más de Comarket con las cajas. Ahí, con los coches. Con los coches, de hecho, me acuerdo dando papa ahí como en la mitad había el más de Comarket que lo hacía en Estación Mapocho y compartimos con otra marca que tenían esos velos y en esos velos nos metíamos, sacábamos leche y seguíamos ahí vendiendo. Así que sí, la verdad que... Ya, la guagua nació con la marraqueta bajo el brazo o con el pilucho bajo el brazo. Sí, no sé, así como la marraqueta al tiro, no, pero... No, pero espérate, pero es un emprendimiento que partió y aquí está ahí sentada contándonos la historia y la experiencia. Ahora, cuando tú dices, buscamos, no teníamos canales de venta y empezaron a buscar estas formas de vender, también venía el proceso de la negociación porque seguían con un porcentaje de la venta de ustedes. Claro. ¿Cómo llegaban al criterio de nos conviene vender aquí, no nos conviene vender acá porque se están quedando con un porcentaje mayor? Claro, ¿Cómo fueron aprendiendo eso? Bueno, eso obviamente al principio, de lo que me he dado cuenta ahora, el retail, por ejemplo, era muy castigador. O sea, Falabella, París en ese minuto, lo que nos pedían a las pymes era demasiado. Entonces al final había que hacer todo un trabajo para poder entregar, porque era muy engorroso, obviamente, que el código, que lean, que son cosas que uno obviamente no sabe, por el retorno que al final tenía. Y lo mismo también, bueno, en estos como más e-commerce, de hecho estuvimos súper poquito, por lo mismo que decís tú, en el fondo el margen que al final nos quitaban era tan grande para nosotros en ese minuto que dijimos necesitamos un canal de venta propio. O sea, ¿Cuánto les pedían de margen en general? Entre un 30 y un 40. Entre un 30 y un 40, claro. Más o menos. Ya hay algunos que incluso llegan a pedir el 50. De comisión, claro. Claro.
Y nosotros también queríamos estar a un precio accesible, o sea, queríamos obviamente, entonces al final hacíamos todo un trabajo para al final ganar nada. ¿Y el costo para ustedes del valor final, para ustedes el costo era de cuánto? ¿Del 30, 40, 50? Claro, ¿Cuánto era el costo? Más o menos el 50%. O sea, les costaba, ustedes vendían al doble de lo que les había costado Claro, hacerlo. sí, Ya. y a veces 40, o sea, hemos ido mejorando los márgenes, pero claro, ya cuando te quitan eso al final, la No, ganancia- claro, cuando si te cobran un 40 y a ti te estaba costando un 50, o sea, para que marginar un 10, Sí. no sé si el esfuerzo valía. Claro. Y es ahí donde obviamente, ahora hay mucho donde poder estar, pero en ese minuto nos metimos en una casa en Sancho de la Hoz con varias marcas, en una pieza, o sea, era una pieza donde compartíamos con varias marcas, que estaba más o menos la misma que nosotros. Entonces en esa pieza teníamos nuestro showroom, que se nos llovió, o sea, no saben la cantidad de cosas que nos pasaron, porque en el fondo era una casa que no era una tienda, y empezó como a correrse la voz de este showroom. Había una pieza donde se vendían cosas de cumpleaños, había una pieza donde se vendía ropa de mujer, había otra pieza donde vendían distintas cosas para tejer, y nos metimos ahí a este showroom chiquitito para poder tener un punto de contacto y crear un canal de venta al final. ¿Y valía la pena tener un showroom? Sí, demasiado, porque más encima los pijamas a la gente le gusta tocarlo. Les gusta en el fondo tocar, sentir la calidad, y por eso estáis pagando un precio obviamente un poquitito más caro, pero sí, a la gente le gusta verlo, le gusta tocar Claro. el pijama. Y también si uno va a elegir un regalo, en ese minuto los canales online no es lo que es ahora, la gente no se atrevía tanto a comprar online. De hecho, lo que sí pasaba obviamente es que nos compraban en el showroom y después teníamos ventas online, pero no al revés, no era lo que es ahora. En ese sentido. Estamos conversando con María José Solís de Obando de Oh My Lamb. Vamos a ir a la pausa, seguimos en Más que un Pitch de inmediato. Más que un pitch en Infinita 100.1. ¿Tienes pasión por la educación? Con Kumon puedes emprender con propósito. Abre tu centro con apoyo completo y una marca globalmente reconocida como Kumon y colabora a la educación del país. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Esta es una buena noticia para los emprendedores, porque si tienes una startup, scale-up o empresa, postula a Tecla, el fondo de innovación donde podrás elevar el impacto de tu negocio como socio de Caja Los Andes. Postula del 15 de mayo al 15 de junio y crece. Más información en cajalosandes.cl/tecla. Recuerda que este año todos pueden postular, afiliados y no afiliados. La máquina del futuro llegó a Mercado Pago. Sí, una nueva máquina de cobros para tu negocio. Recibe el dinero de tus ventas al instante, más rápida y sin costos ocultos. Encuéntrala en mercadopago.cl. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta en Más que un Pitch conversando con María José Solís de Obando de Oh My Lamb. Juan Pablo Silva. Bueno, acabamos de escuchar una historia bien entretenida, Increíble, notable. de cómo casi dio a luz una de las socias en el Bazarede. Vamos conversando porque seguimos hablando del 2018, más o menos. Sí, vamos en el 2017. 2017. Vamos avanzando, me imagino que van creciendo. Esta primera tirada empiezan a darse cuenta que se les está acabando, entonces tú decís, oye, tengo que encargar, pero todavía quizás no tenéis la caja para encargar, porque la caja está en cajas. Ese es un tema que tiene el retail. En general tenía el capital parado. ¿Cómo empezaron a hacer que la bicicleta funcione para atraer nuevos pedidos, Sí. para empezar a crecer? Tienes un problema además cuando tú dejas, no sé si era en consignación pero cuando no tienes tu tienda propia, lo que decía Juanma, te corta, te come todo el margen, entonces te demoras mucho más en tener la caja para encargar más. ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntalo para que emprendedores o gente que quiera emprender aprenda. El proceso de la bicicleta es bien complicado, principalmente por dos cosas. Uno, por lo que decís tú, los mínimos son grandes y uno tiene un capital inmovilizado por 4 meses. O sea, desde que uno pone la orden de compra son 4 meses y nosotros no quisimos endeudarnos. En el fondo quisimos tratar de, con nuestros ahorros, tratar de hacerlo de la manera más orgánica posible, por así decirlo. Y la verdad que es complejo la bicicleta. O sea, había meses, obviamente, nosotros no nos pagábamos ni un sueldo, nada. Principalmente para poder llegar a cumplir con el proveedor al final, que también
tuvimos como conversaciones con él. En el fondo él confió en nosotras, vio que le pagábamos bien, entonces él nos daba un aire. Ya. Y eso también fue algo que nos ayudó también a no tener que endeudarnos para poder seguir con la marca. Además pasa que justo cuando ya nos empieza a ir bien, con mi marido decimos, bueno, vamos a estudiarnos afuera. Entonces nos fuimos a Australia, de hecho. Y yo digo, ¿qué hago con esta marca? O sea, ya la creé, ya hicimos toda una inversión, en el fondo ya la gente la está empezando a conocer y me tengo que ir. Obviamente renuncié ahí a mi trabajo para irme con él y ahí entra mi hermana melliza como socia en Chile y le digo, Fer, tú te vas a encargar acá en Chile y yo me voy a ir a Australia, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo allá, trabajando allá a horarios diferentes, obviamente. Y ahí obviamente seguimos avanzando. Fue tanto lo que pedimos para el Bazar ED que yo creo que igual nos sirvió mucho ese stock para poder en el fondo cubrir ese año, esos 2 años que yo estuve fuera. Y hacíamos pedidos chiquititos de reposición, pero no muy grandes, y eso creo que igual nos sirvió para ir manejándonos y pasamos de esta tienda chiquitita en Sancho de la Hoz a una tienda, ya tienda en Luis Pasteur, con más marcas también, tienda colaborativa. Y yo estando en Australia también, en el fondo, intenté vender la marca allá. Dije, ya, ¿qué pasa si esta marca la llevo acá en Australia? Me acuerdo perfecto, nosotros vivíamos en Bondi Beach, contraté un stand, he hecho todo por mí, imprimí unas fotos de los pijamas, me llevé una maleta llena de pijamas y me puse a vender pijamas allá en estos markets que se usan mucho allá en Australia. La verdad no nos fue mal, pero tampoco así fue un gran hit, porque en el fondo los markets se vendían desde huevo hasta pijama, entonces no era como el lugar para vender, yo creo. Y también yo estaba con una guagua de 1 año y esperando el segundo allá en Australia. Entonces tampoco es que tenía mucho tiempo, éramos estudiantes, mi marido principalmente, yo acompañante de estudiantes. Entonces la verdad que si bien tratamos de llegar como de internacionalizar la marca en ese minuto, no funcionó. Incluso postulé una feria grande que se llama Life and Style en Sydney, quedamos, les encantó la marca, pero al tiro me dicen hay que pagar $10,000 por el booth, no sé qué, y dije yo, la verdad no tengo este presupuesto ahora, y más adelante, qué linda la idea, qué lindo el sueño, pero no era el minuto de hacerlo allá. En este momento en que tú te vas a Australia y queda tu hermana como socia, ¿eran solo ustedes dos o ya habían empezado a contratar gente, a hacer una empresa, etcétera? Éramos solo nosotros dos y las vendedoras. Ya, pero ahí tenían vendedoras. Sí, teníamos vendedoras, pero no tenían tienda. No teníamos tienda todavía propia, pero en Australia conozco a mi tercera socia, una diseñadora que se llama Josefa Wood, que la verdad ella ha sido clave. Nos conocimos allá, su marido también estaba estudiando, ella también había trabajado harto tiempo en el retail en Chile, y digo, oye Josefa, a ti, tú eres diseñadora, ¿por qué no me ayudáis un poco? La verdad que yo estaba desde allá y necesitaba a alguien que me hiciera las fichas para poder seguir produciendo, y nos pusimos a trabajar juntas en Australia. Ella en el fondo diseñando desde allá, obviamente inspiradas por Australia, hicimos una colección australiana con koalas, canguros, wombats, obviamente pensando en lo que estábamos un poco viviendo. Y cuando volvemos a Chile, le digo, Josefa, ¿a ti te interesaría entrar como socia? Porque la verdad que trabajamos súper bien. Y me dice, sí, José, feliz. Y ya el equipo, ya estábamos las tres. Estaba la Fer, yo y la Josefa, y ya éramos un equipo más consolidado para este negocio. La socia original, la que casi tuvo la guagua, se salió. Ya. Sí, ella dio un paso al costado, porque no porque no le fuera bien, sino que porque en el fondo me dijo, José, yo no estoy hecha para emprender, porque emprender ustedes saben que no es fácil. En el fondo, no, requiere mucho esfuerzo. Es que yo te iba a decir eso. Yo veo el postnatal, que el hombre lo dice, oye, qué rico, estáis 9 meses sin trabajar, esto de la falta de experiencia, ahora estoy viviendo esta experiencia, es durísimo. O sea, es de verdad la mamá encima 24/7, entre que dando papa, no duerme, se despierta cada 2 horas, tenéis que tomarla para que se duerma. O sea, tener energía para además crear un negocio. Sí. Yo, al revés, intuitivamente diría, búscate una pega que ojalá salgáis a las 4 o 5 de la tarde y que te exijan bien, obviamente, pero que no te maten, porque cuando tú estás emprendiendo, tú dices, ok, sí, tengo más libertad, tú tienes la libertad que conseguiste. Pero por otro lado, si es que no lo haces tú, no lo hace nadie. Entonces, imagínate un día está enferma tu guagua y tú tenés que entrar a una feria. Entonces, ¿cómo fuiste compatibilizando todo eso? Bueno, la verdad, y creo que es súper importante la red de apoyo que uno tiene. El marido es clave. O sea, el marido mío ha sido chofer,
desde bajar caja, contenedor emocional también, porque obviamente uno tiene minutos que dice, es que ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Porque al final uno ve que uno le mete, y obviamente uno no es que de un minuto para otro te podéis pagar el sueldo que uno quiere, etcétera. Entonces al final creo que es súper importante la red de apoyo que uno tiene, principalmente también por lo que decís tú, uno después de tener la guagua uno está súper hormonal. Todo es un mundo, en el fondo, todo es un... Yo me pongo rarísima, después me puse a leer y le mando reels a mi marido que me manda ese bailando con un cocodrilo, y me dice, está igual que ese cocodrilo, le digo, bueno, pero me quieres igual que el cocodrilo, pero uno se pone como de un minuto que estáis muy contenta, podéis pasar una tristeza profunda, entonces más eso con el riesgo del emprendimiento, que al final hay que pagar sueldos, que hay una responsabilidad atrás, es súper heavy. Pero creo que ahora, mirándolo hacia atrás, lo haría mil y una y ves, porque al final es muy entretenido poder, en el fondo, crear la marca de uno. Y que la gente le guste eso. Al final es como bien emocionante, y más aún cuando es una marca que conecta con su guagua, en el fondo, desde que nacen hasta que son grandes. Entonces creo que eso también es algo que a nosotros también nos ha motivado mucho para seguir, al principio pagándonos nada, y ahora obviamente poder tener sueldo, abrir más tiendas, y creo que eso también es algo que es súper importante, esta red que te decía yo, es algo clave. Volvamos ahora sí entonces a la historia. Entra la tercera socia, Josefa Gut. 2019 estamos hablando. Sí, 2019. 2019 abren su primera tienda. Abrimos nuestra primera tienda en el pueblito del Inglés. ¿Y por qué deciden es el momento de abrir? ¿Qué señales tuvieron para decir, ya, podemos abrir una tienda? Nos está yendo bien en esta tienda colectiva, pero al final la tienda colectiva no es una marca, es una tienda colectiva de millones de marcas. Entonces creíamos que ya era el paso de que nos consolidáramos solas como marca, en el fondo de no ser como un espacio colectivo y que nos asociaran a otras marcas, sino que queríamos realmente que uno, si quería ir y tener más espacio, más personalización, en el fondo, de que la mamá se instala y le pregunta qué necesita, como que igual acá hay una asesoría de por medio cuando uno va a comprar, no es llegar y comprar cualquier cosa, porque al final es qué va a necesitar. En la clínica te piden una lista de cosas, o sea, hay una lista de 12 cosas que uno necesita llevar cuando van a hacer la guagua. Como los útiles escolares, no sé, yo encuentro increíble. Es como los útiles escolares, Claro. que la chambrita, que el body, que los mitones. Entonces al final queríamos algo más personalizado, y por eso dijimos, ya nos está yendo bien, ya nos conocen, el minuto. Y es ahí cuando abrimos la primera tienda. En el pueblito... En el pueblito del Inglés, que no sé si lo conocen, pero es como el mall de las guaguas. Es algo súper raro. Es porque como de la Tiene de guagua todo, y la casa del como- enfermo, Sí. tiene pijama. Tiene medallitas, cosas Sí, religiosas. y además Sí. es muy antiguo, o sea... Es muy antiguo, sí, y que mi abuela vivía al lado, entonces yo cuando estaba aburrido de adolescente me iba a dar una vuelta al pueblito del Inglés. y es muy antiguo. Era muy distinto con las tiendas que tiene, pero era muy distinto. Era muy distinto, es otro el servicio, por eso también nos gustó, porque es algo súper cercano, que transmite como una especie de nostalgia, y le sigue yendo súper bien. O sea, yo dije, ya, el pueblito del Inglés, como que tanto puede ser, pero la verdad que hay una clientela muy fiel del pueblito del Inglés. Y creo que también lo que decía, de poder realmente como conectar con las mamás, era como el lugar para entrar. Así que nada. Perfecto. Ya, abrieron entonces primera tienda 2019. Sí, abrimos primera tienda 2019, 11 de octubre. 11 de octubre, teníamos hecha la inauguración, yo había mandado a hacer ovejitas de manjar, estábamos listas, estallido social, 18 de octubre. Y me acuerdo que fue terrible, pues, porque al final nos morimos de susto, llegaban las mamás aterrorizadas, que esto era una guerra, y que principalmente casi que fue un happy problem, porque se querían llevar toda la tienda, porque no sabían si Claro. es que... Y alguna vez iban a volver a poder comprar. Iban a poder volver a comprar, pero estábamos muertas de miedo, decíamos, acá vamos a quebrar, o sea, ¿quién va a venir a una tienda ahora? Está todo el mundo pensando en otra cosa. Entonces era como, bueno, aquí estamos nomás y vamos a tener que seguir. Contrato por un año, me imagino que hay. Contrato por un año, toda la inversión que implica abrir una tienda, mandar a hacer productos para la tienda, el local, las vendedoras, o sea, toda una responsabilidad que había atrás, y estallido social. Dijimos, bueno, hasta aquí llegamos nomás, o sea, vamos a tener que cerrar la cortina nomás. Y todo lo contrario, al final creo que la marca agarró, obviamente pasó el tema del estallido social, pero después las cosas siguieron pasando,
y se siguió vendiendo y empezó a tomar fuerza esta tienda, digamos. Bueno. ¿En qué fue tomando fuerza? ¿En qué tipo de productos fue tomando fuerza? ¿En qué se sea, fueron caracterizando más? A ver. Nosotros cuando recién partimos solamente como con los enteritos, ositos, tutos, mantas, toallas. Y en esta tienda nos dimos cuenta que había muchos más productos que podíamos vender, o sea, bodies, después lanzamos, por ejemplo, pijamas para niños más grandes, saquitos, que es esto que uno les pone ahora como un saco de dormir la noche para que no se destapen, y el hecho de tener una tienda propia también te permite exhibir mucho más, que en un espacio chiquitito no te da para exhibir tantos productos. Entonces Claro. ahí también nosotros, como éramos mamá, nos íbamos dando cuenta, mira, oye, mi guagua se destapa en la noche, ¿qué hacemos? Hagamos un saquito, ya, perfecto, mira, y algodón pima, qué rico. Entonces así fueron saliendo distintos productos también en base como a la experiencia personal que teníamos como mamá. Que yo creo que eso también fue una de las claves como de poder realmente plasmar esa necesidad en los productos, porque nosotros los necesitábamos, decíamos, bueno, hagámoslo. Y ahí íbamos haciendo distintas cosas. Oye, nos va quedando poco tiempo. Para tener noción del negocio, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas tiendas tienen hoy día? Ahora acabamos de abrir nuestra tercera tienda. Ya. ¿Cuánta gente trabaja en toda la empresa? 9 personas Ya, perfecto. tenemos, y ahora estamos vendiendo en Estados Unidos. Mira, de ¿vía Amazon? No. Lo que pasa es que llegó una chilena que radicaba en Atlanta, que se enamoró de la marca. Y dijo, no, yo necesito llevar estos pijamas a Estados Unidos, porque la verdad, y yo, ¿estáis segura? Le dije, Estados Unidos está lleno de pijamas, o sea, lo que más hay es lo que uno quiera, la talla, hasta para pijama para el perro existe. Entonces, la verdad que había de todo. Y me dice, no, José, te juro que los diseños que tienen ustedes, la calidad en verdad es distinto. Ya, dale, ok, Caro, confío en ti. Y me dice, voy a partir vendiendo acá. Obviamente uno parte con una idea de vender online, que online va a ser increíble y nos van a llegar millones de pedidos. Y la verdad que Estados Unidos está tan saturado el mercado que en el fondo, para realmente vender online, tenés que meterle una cantidad de inversión, una locura. Entonces el negocio fue como moviéndose un poco, no vendíamos lo que queríamos vender tanto online, y la Caro me dijo, José, voy a participar de un trade show que es el Atlanta Market, vamos a ir para allá con Oh My Lamb, quedé. ¿Quieren ir? Porque ella ni siquiera, no me preguntó antes, me dijo, ¿quieren ir? Y yo le dije, ya, démosle. O sea, ya había que hacer una inversión, vamos, como Oh My Lamb. Ella obviamente allá, y la verdad que la marca tuvo una muy buena recepción. Empezaron a entrar pedidos, porque allá lo que se hace en estos trade shows, que uno va con un stand con marcas como Vips, o sea, habían marcas Power en el Australia, y estábamos nosotras. Yo decía, pero es que qué nervio esto, ¿qué pasa si nadie nos compra? Y la verdad que nos pusieron órdenes, más de 28 órdenes entraron, y llegamos incluso a Canadá. O sea, ahora estamos vendiendo en Miami, en California y en distintas tiendas, gracias a un poco a eso. Siendo un mercado hipersaturado al final, igual al consumidor de allá también le gustaron los pijamas. Entonces creo que por ahí también hay una gran oportunidad que hemos ido desarrollando. Ahora, de hecho, acabo de entregar un tercer embarque bastante bueno, y vamos a participar ahora en el trade show de julio de Atlanta con toda la colección de verano del año pasado de Chile. Perfecto. Así que... En los 30 segundos que nos quedan, ¿qué le recomendarías a quien está emprendiendo? Quiere emprender, tiene la idea y no se atreve. ¿Qué les recomendaría? Bueno, uno, no se rindan. Es algo que yo creo que es súper cliché y de repente lo dicen mucho, pero en el fondo, si uno realmente ve una oportunidad y cree que existe la posibilidad, no rendirse. No tener miedo a tomar riesgos, pero tampoco irse al riesgo excesivo. En el fondo, que uno después termine como acogotado con la deuda. Creo que eso es algo también que nosotros hemos hecho de manera... Porque de repente tú me decías, ¿por qué no tenéis 10 tiendas? Porque nosotros hemos ido creciendo súper orgánicamente, en el fondo, sin deuda, y no hemos retirado ninguna utilidad, y todo lo que nosotros tenemos lo vamos abriendo otra tienda, y así a poquito. Creo que también es un buen consejo para quienes no tienen ese gran capital para partir, pero sí una buena idea. Parten con un buen prototipo de producto, lo prueban, y en el fondo luego después lo van masificando, pero van creciendo de a poquito, de medida orgánica. Creo que es algo súper bueno para recomendar a los emprendedores. Bien, pues María José Solís de Obando, de Oh My Lamb. Así es. 3 tiendas, 3 países y 4 hijos. 4 hijos. ¿Cómo te ves con eso? No sé cómo María voy a administrar todo eso. María José, gracias por venir al programa. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno. Esto fue Más que un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.